Dicen que el enojo es como una chispa. Si no lo apagas, se convierte en incendio. Pero nadie te dice qué hacer cuando ese fuego nace dentro de ti, sin motivo aparente. Hoy te contaré la historia de un hombre que se enojaba por todo, por el ruido del vecino, por la lentitud del tráfico, por el perro que ladraba, por el simple hecho de que el café se enfriaba antes de terminarlo. Hasta que un día, una pequeña coincidencia, un gesto mínimo, casi invisible, cambió para siempre la forma en que veía su propio enojo. Si alguna vez sentiste que explotas por cosas que no deberían molestarte, quédate. Esta historia es para ti. Había una vez un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo en un instante de furia. Su nombre era Martín Solís. Tenía 42 años, una carrera brillante como arquitecto, una familia que lo amaba y una reputación intachable. Hasta aquella tarde de martes en la que todo cambió, porque a veces lo que destruye una vida no es una gran tragedia, sino un segundo de ira mal gestionada. Pero antes de contarte qué pasó ese martes, necesitas saber algo. Esta historia podría ser la tuya o la de alguien que conoces, porque lo que le sucedió a Martín es más común de lo que imaginas, y sus consecuencias, bueno, esas te sorprenderán. Quédate, porque al final de esta historia entenderás por qué la ira no es tu enemigo, sino tu maestro más duro. Martín Solís despertaba cada mañana a las 5:45 de la mañana, sin alarma. Su disciplina era legendaria en la firma de arquitectura donde era socio principal. A los 42 años, había diseñado 3 de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Su esposa, Elena, lo describía como un hombre de hierro con corazón de oro. Sus 2 hijos, Lucía de 14 y Daniel de 10, lo admiraban en silencio, con esa reverencia que los niños reservan para los superhéroes. Pero hay algo que nadie sabía sobre Martín, algo que él mismo apenas reconocía. Desde hacía 5 años, pequeñas grietas habían comenzado a formarse en su fachada perfecta. Un conductor que se colaba en el tráfico, y Martín golpeaba el volante con fuerza. Un mesero que tardaba con el pedido y sus palabras salían cortantes como cuchillos. Elena que olvidaba comprar su café favorito y el silencio en casa se volvía tenso, eléctrico, peligroso. «Estoy cansado», se decía Martín. «Es normal. Cualquiera en mi posición estaría estresado». Pero no era cansancio. Era algo más profundo. Algo que crecía en las sombras de su pecho como una enredadera venenosa. Y como todas las cosas que ignoramos, esta tenía un plan: explotar en el momento menos esperado. La mañana del martes fatal comenzó como cualquier otra. Martín se levantó, hizo ejercicio en el gimnasio de casa, preparó su café mientras revisaba correos en el iPad. Elena bajó con su bata azul, esa que él le había regalado en su aniversario. «Amor, recuerda que hoy tengo la reunión de padres a las 4», dijo ella sirviendo jugo de naranja. Martín asintió sin levantar la vista. «¿Me escuchaste?», preguntó Elena con ese tono que las esposas usan cuando saben que no las están escuchando. «Sí, la reunión. A las 4». Pero no había escuchado realmente. Su mente ya estaba en la oficina, en la presentación crucial con los inversionistas japoneses, en los planos que necesitaban aprobación, en las 1000 cosas que hacían de Martín Solís el hombre exitoso y ocupado que era. Elena suspiró. No dijo nada más. Llevaba años aprendiendo cuándo hablar y cuándo callar. Lo que Martín no sabía esa mañana era que en exactamente 9 horas y 40 minutos estaría sentado en una celda de la comisaría, con las manos temblando y la vida que conocía destruida para siempre. ¿Cómo es posible que un hombre respetable, un padre de familia, un profesional ejemplar, termine arrestado un martes ordinario? La respuesta está en algo que todos llevamos dentro, algo que creemos controlar, hasta que ya es demasiado tarde. Pero sigamos con la historia, porque lo que sucedió en las siguientes horas te ayudará a entender algo crucial sobre ti mismo. La oficina de Martín ocupaba todo el piso 18 de una torre de cristal en el centro financiero. Ese día, llegó temprano como siempre. Su asistente, Patricia, una mujer meticulosa de 35 años, lo esperaba con café y una expresión preocupada. «Martín, los japoneses cambiaron la hora de la reunión. Ahora es a las 3 p.m. en lugar de las 5. Algo se apretó en el pecho de Martín.
¿Cómo? ¿Cuándo te avisaron? Hace 20 minutos. Lo siento. Intenté llamarte en el camino. Martín respiró hondo. Elena, la reunión de padres. A las 4. Está bien, dijo con voz controlada. Demasiado controlada. Llama a Elena y avísale que no podré llegar a su cosa esa del colegio. Patricia parpadeó. ¿Su cosa esa del colegio? La reunión de padres. Dile que vaya sola. Cuando Patricia salió, Martín se quedó mirando por el ventanal. La ciudad se extendía bajo él como un tablero de ajedrez. Desde ahí arriba, los problemas parecían pequeños, manejables. Desde ahí arriba, Martín Solís era un rey. Pero los reyes también sangran. La mañana transcurrió en una sucesión de pequeñas irritaciones. El equipo de renders había cometido un error en los planos. El café estaba frío. Un colega hizo un comentario sobre delegar más que Martín interpretó como una crítica velada. Para el mediodía tenía la mandíbula tan apretada que le dolía. Cuando Elena llamó, Martín estaba en medio de una discusión con el ingeniero estructural. Martín, Patricia me dijo que no vendrás. Amor, es la presentación más importante del año. Los inversionistas japoneses. Lucía te necesita y... Algo en la voz de Elena. Un matiz que Martín no captó porque estaba demasiado enfocado en sus propias urgencias. Elena, por favor, no ahora. Nunca es ahora, Martín. Siempre es después. Luego, en otro momento. No empieces. Silencio. Un silencio cargado de años de ausencias, de promesas postergadas, de luego jugamos que nunca llegaban. Está bien, dijo Elena finalmente. Iré sola. Colgó antes de que Martín pudiera responder. La presentación con los japoneses fue un éxito rotundo. El señor Takahashi, un hombre elegante de cabello plateado, estrechó la mano de Martín con una reverencia. Usted entiende la armonía, dijo en inglés cuidadoso. La armonía entre forma y función. Es un artista. Martín sonrió. La adrenalina del triunfo corría por sus venas. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. Elena, la reunión, la tensión matutina. Había ganado. Había demostrado, una vez más, por qué era el mejor. Pero la victoria tiene un precio que no se paga de inmediato. Eran las 5:30 de la tarde cuando Martín salió de la oficina. El tráfico era un monstruo de metal y frustración. Cada semáforo en rojo era una afrenta personal. Cada conductor lento, un enemigo deliberado. «Muévete», masculló, golpeando el claxon. «Muévete». El hombre en el coche de adelante no se movió más rápido. ¿Por qué habría de hacerlo? No sabía que detrás de él había un volcán a punto de erupcionar. Cuando Martín llegó a casa, eran casi las 7 p.m. La casa estaba en silencio. No el silencio pacífico del hogar, sino ese silencio denso que precede a las tormentas. Elena estaba en la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos. No levantó la vista cuando él entró. «Hola», dijo Martín aflojándose la corbata. Elena no respondió. «¿Cómo estuvo la reunión?» «Nada». «Elena, no empieces con el tratamiento silencioso. Sabes que odio. Sabes que odio yo, Martín». Elena se giró, y sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas contenidas y rabia acumulada. «Odio ser la segunda opción. Odio que tus hijos sean la tercera. Odio que cada vez que algo importante pasa en esta familia, tú estés en una reunión en la oficina salvando el mundo, mientras nosotros simplemente esperamos». Algo en Martín se endureció. «No es justo. Yo trabajo para ustedes. Todo lo que hago es para esta familia». «No, Martín. Trabajas para ti, para tu ego, para poder decir que eres el mejor arquitecto, el socio principal, el hombre que diseña edificios magníficos mientras su propia casa se derrumba». Las palabras cayeron como martillazos. Martín sintió que algo oscuro se despertaba en su interior. Esa cosa que había estado creciendo, alimentándose de frustraciones pequeñas, de estrés ignorado, de emociones nunca procesadas. «¿Sabes qué?», dijo con voz peligrosamente baja. «Estoy cansado de ser el villano en esta historia. Estoy cansado de trabajar 12 horas diarias para que tú puedas vivir en esta casa, para que los niños vayan a un colegio privado, para que no te falte nada. Y aún así,
Nunca es suficiente. No se trata del dinero, Martín. Entonces, ¿de qué se trata? Dime, porque no importa lo que haga, siempre hay algo que hago mal. Elena lo miró fijamente. Se trata de que estás tan enojado todo el tiempo que ya ni siquiera te reconozco. Se trata de que Lucía llora en su cuarto porque su padre no estuvo ahí cuando la eligieron para la obra escolar. Se trata de que Daniel me preguntó si papá estaba molesto con él. Tiene 10 años, Martín, y te tiene miedo. Las palabras deberían haberlo destrozado. Deberían haber atravesado la armadura de justificaciones y negaciones. Pero en ese momento, Martín no tenía capacidad para la introspección. Solo tenía rabia. No me tiene miedo. Estás exagerando como siempre. Está bien, dijo Elena con una calma terrible. Crí lo que quieras, pero yo ya no puedo más. Se quitó el anillo de matrimonio y lo dejó sobre la mesa con un sonido que resonó como un disparo en el silencio. Martín la miró, incrédulo. ¿Qué haces? Me voy a la casa de mi hermana. Voy a llevar a los niños. Necesitamos espacio. Necesitas ayuda, Martín. Y hasta que no lo veas, hasta que no admitas que algo está muy mal, no puedo estar aquí. Debería haber suplicado. Debería haber llorado. Debería haber reconocido que ella tenía razón. Pero la ira es una mentirosa experta. Y en ese momento, le susurró a Martín que él era la víctima, que Elena era injusta, que el mundo estaba contra él. ¿Sabes qué? Vete y llévate tu drama. Voy a dar una vuelta porque necesito aire lejos de esto. Tomó las llaves del coche y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Ahora presta atención, porque lo que está a punto de suceder es exactamente lo que le pasa a miles de personas cada día. Gente normal, gente como tú y como yo. Gente que cree que tiene todo bajo control. Hasta que un momento de ira descontrolada cambia su vida para siempre. Martín estaba a 15 minutos de cometer el error más grande de su existencia. Y lo peor es que ni siquiera lo vería venir. Martín condujo sin rumbo durante 20 minutos. Su mente era un torbellino de pensamientos venenosos. Ingrata, pensaba. Le di todo, y así me paga. La narrativa que construimos cuando no queremos ver la verdad. Se detuvo en un bar que conocía, El Faro, un lugar discreto donde a veces iba con colegas. Pidió un whisky, luego otro. No era un bebedor habitual, pero esa noche necesitaba algo que apagara el ruido en su cabeza. En el taburete de al lado, un hombre de unos 50 años con el rostro curtido por el tiempo lo miraba. «Mala noche, ¿eh?», dijo el hombre. Martín asintió sin ganas de conversación. «Se te nota. Yo también he estado ahí. Mujeres, ¿verdad? Siempre quieren más». Era exactamente lo que Martín quería escuchar. Una validación de su victimización. Hablaron durante media hora. El hombre, que se presentó como Roberto, compartió su propia historia de divorcio, de una exesposa imposible, de un sistema injusto. Cada palabra era veneno disfrazado de solidaridad. «El problema es que ellas no entienden», dijo Roberto. «No entienden la presión que tenemos. Todo recae sobre nosotros. Y cuando cometemos un error, cuando nos enojamos un poco, somos los monstruos». «Exacto», dijo Martín, sintiendo que por fin alguien lo comprendía. Pero la comprensión falsa es más peligrosa que el rechazo honesto. Cuando Martín salió del bar, eran las 10 p.m. Había tomado 3 whiskies. No estaba borracho, pero no estaba bien. Subió al coche a pesar del sentido común que le susurraba que llamara un taxi. «Estoy bien», se dijo. «Solo son 15 minutos». Esas palabras famosas. «Estoy bien». Las calles estaban oscuras y húmedas por una llovizna reciente. Martín conducía demasiado rápido, con la música demasiado alta, intentando ahogar los pensamientos. En un semáforo, un coche se coló delante de él desde un carril lateral. Y algo dentro de Martín se rompió. No fue una decisión consciente. Fue como si otra persona tomara el control. Aceleró y le pegó al otro coche, forzándolo a salirse. El conductor, un hombre joven con barba, se detuvo. Martín también. Bajaron al mismo tiempo. «¿Estás loco?», gritó el joven. «Casi nos matas». Martín caminó hacia él. En su mente, este hombre era Elena, era Patricia, era el ingeniero, era el conductor lento del tráfico,
Era todo lo que lo había frustrado ese día, ese mes, esos años. Tú te colaste, dijo Martín, su voz vibrando con amenaza. ¿Y qué? ¿Eso te da derecho a? Martín lo empujó. El joven sorprendido tropezó. Cuando se levantó, empujó de vuelta. Y entonces Martín, el respetable arquitecto, el padre de familia, el hombre de hierro con corazón de oro, cerró el puño y golpeó. El puñetazo conectó con la mandíbula del joven, quien cayó contra su coche. Había sangre, gritos. Una mujer salió corriendo del coche del joven, pidiendo ayuda con su teléfono. Martín la miró. Ella lo miraba como lo que era en ese momento. Un hombre fuera de control. Un peligro. La adrenalina se evaporó en un segundo. Martín vio el teléfono, la sangre, el miedo en los ojos de la mujer. Vio, como si fuera un observador externo, lo que acababa de hacer. Lo siento. Yo no. Pero las palabras no arreglan un puñetazo. Las disculpas no rebobinan el tiempo. Las sirenas llegaron en 5 minutos. 2 patrullas, 4 oficiales. Uno de ellos, un hombre mayor con ojos cansados, le pidió a Martín que se identificara. Soy Martín Solís. Soy arquitecto. Esto fue un malentendido. Señor, huele a alcohol y hay un hombre herido. Necesito que venga conmigo. Las esposas eran de metal frío. Martín nunca había sentido esposas. En el asiento trasero de la patrulla, mirando las luces de la ciudad pasar, algo en él finalmente se quebró de verdad. No con violencia, con claridad terrible. ¿Qué había hecho? Y aquí es donde la mayoría de nosotros pensaríamos: yo nunca haría eso. Yo no soy así. Yo controlo mi ira. Pero la verdad incómoda es que Martín pensaba lo mismo, hasta que no lo hizo. La pregunta no es si podrías perder el control. La pregunta es: ¿qué estás ignorando ahora mismo que podría llevarte ahí? La celda de detención temporal olía a desinfectante barato y desesperación. Martín estaba sentado en un banco de cemento, junto a 2 hombres que lo ignoraban. Uno dormía, el otro miraba la pared con ojos vidriosos. Eran las 3 a.m. cuando lo dejaron hacer una llamada. Marcó el número de Elena con dedos temblorosos. Ella contestó al cuarto tono, con voz asustada. Martín. Elena, estoy en la comisaría central. Silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. ¿Qué hiciste? Y ahí estaba, la pregunta simple que contenía todo. No qué te pasó, sino qué hiciste. Porque Elena sabía, en algún nivel profundo, había visto esto venir. Las señales habían estado ahí durante años. Golpeé a alguien en una pelea de tráfico. Yo no sé qué me pasó. Escuchó a Elena respirar profundo. Imaginó su rostro, los ojos cerrados, procesando cómo su vida había cambiado con esa llamada. ¿Necesitas un abogado? Sí. Llamaré a Fernando. Fernando era su amigo abogado de la universidad. Martín, los niños están dormidos aquí. No les diré nada hasta mañana. Elena, No, Martín. Ahora no. No puedo. Hablaré con Fernando y te llamará. Pero tú y yo tendremos que hablar. Pero no ahora. Colgó. Martín se quedó con el teléfono en la mano, escuchando el tono de llamada terminada como si fuera una sentencia de muerte. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Fernando llegó a las 7 a.m., impecable con su traje gris, pero con una expresión que Martín nunca le había visto. Decepción mezclada con preocupación. Cuéntame todo, dijo Fernando. Y no me mientas, porque necesito saber exactamente con qué estamos trabajando. Martín contó. Todo. El día horrible. La pelea con Elena. El bar. El alcohol. La confrontación. Cada palabra era como escupir cristales rotos. Fernando tomaba notas en silencio. Cuando Martín terminó, el abogado se recostó en la silla metálica y suspiró. Estás en problemas serios. Agresión. Conducir bajo influencia del alcohol. Altercado vial. El joven está en el hospital con una mandíbula dislocada. Su novia lo grabó todo en video. El estómago de Martín se hundió. Todo está grabado. Todo. Tú empujándolo primero. Tú golpeándolo. Martín, ¿en qué estabas pensando? No estaba pensando. Estaba enojado. Con todo.
Con todos. Fernando lo miró con algo parecido a la lástima. Esa ira va a costarte. Tu licencia de conducir, posiblemente tu reputación profesional y, dependiendo del juez y del abogado del otro lado, hasta 6 meses de cárcel. La palabra cárcel resonó en la mente de Martín como una campana fúnebre. Él, que había construido una carrera sobre la precisión y el control. Él, que organizaba su vida en planos perfectos y estructuras sólidas. Ahora, estaba viendo cómo todo se derrumbaba por un momento de ira descontrolada. ¿Qué hago?, preguntó. Y por primera vez en años, sonó como un niño perdido. Fernando se inclinó hacia adelante. Primero, voy a sacarte de aquí. Tendrás que pagar fianza. Segundo, vas a necesitar ayuda profesional. Terapia de manejo de ira. Posiblemente evaluación psicológica. Y tercero, Martín, vas a tener que humillarte, disculparte públicamente, hacer restitución. Todo lo que te diga tu abogado y más, si quieres salvar algo de tu vida. Mi vida, repitió Martín. Ya no tengo vida. Elena me dejó. Mis hijos. Dios. Mis hijos van a ver esto en las noticias. Entonces tendrás que reconstruir, desde cero, y será el trabajo más duro que hayas hecho jamás. Martín salió de la comisaría a las 10 a.m. El sol le lastimaba los ojos. No había dormido. No había comido. Se sentía como un fantasma de sí mismo. Fernando lo llevó a su oficina, donde coordinaron los siguientes pasos legales. Pero cuando Martín se quedó solo en su coche, frente al edificio de la firma de arquitectura, no pudo entrar. Sus manos temblaban sobre el volante. Su teléfono sonó. Era Roberto Méndez, su socio y amigo de 20 años. Martín, ¿dónde estás? Patricia dice que no contesta sus llamadas. Roberto. Yo. ¿Estás bien? Suenas terrible. Necesito verte. ¿Puedes bajar? Roberto bajó en 5 minutos. Cuando vio a Martín, su expresión pasó de preocupación a alarma. Dios mío, ¿qué te pasó? Martín le contó. Vio cómo el rostro de Roberto atravesaba todas las emociones. Sorpresa, incredulidad, decepción y finalmente algo parecido a la compasión. Lo siento muchísimo, dijo Roberto finalmente. ¿Qué necesitas? Tiempo. Necesito tiempo libre. No sé cuánto. Tengo que arreglar mi vida. Roberto asintió. Tómalo. Todo el que necesites. La firma puede funcionar sin ti por un tiempo. Pero Martín, como amigo, déjame decirte algo. Esto venía viniéndose. Y visto cómo has cambiado en los últimos años. Más tenso, más irritable. Todos lo hemos notado, pero nadie sabía cómo decírtelo. Las palabras dolieron porque eran verdaderas. Martín había estado tan ciego, tan sumergido en su propio mundo de presiones autoimpuestas y control ilusorio. Lo sé, admitió. Y ahora lo pago. Esa noche, Martín durmió en un hotel. No podía ir a casa. Elena había sido clara sobre necesitar espacio. En la habitación impersonal, con el sonido del aire acondicionado como único compañero, Martín hizo algo que no había hecho en años. Se permitió sentir. Lloró. Lloró por su matrimonio roto, por el miedo en los ojos de sus hijos cuando los veían tensos, por años de rabia acumulada que había ignorado hasta que explotó. Lloró por el joven que había lastimado, por la vida de ese chico que también había alterado con su violencia. Pero más que nada, lloró por el hombre que había sido y el monstruo en que casi se convierte. A la mañana siguiente, Martín hizo algo que su ego nunca le había permitido. Pidió ayuda. Llamó a la clínica de salud mental que Fernando le había recomendado. Una voz amable le contestó, una recepcionista que no lo juzgó cuando explicó que necesitaba ayuda urgente para manejo de ira. Tenemos una apertura esta tarde a las 3 p.m. con la doctora Sandra Reyes, dijo la recepcionista. ¿Le funciona? Sí, dijo Martín. Me funciona. La doctora Reyes era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y ojos que habían visto demasiadas historias como la de Martín. Su oficina era cálida, llena de plantas y luz natural. Nada como Martín imaginaba. Cuénteme qué lo trae aquí, dijo ella después de los saludos formales. Y Martín contó. Todo. Sin filtros, sin justificaciones, sin la armadura de excusas. Contó sobre el incidente, sobre Elena,
sobre los años de pequeñas explosiones de ira que había minimizado. Contó sobre su padre, un hombre duro que consideraba las emociones una debilidad. Contó sobre la presión constante de ser perfecto, de ser el proveedor, el exitoso, el que nunca falla. La doctora Reyes escuchaba sin interrumpir. Cuando Martín terminó, ella se inclinó hacia adelante. ¿Sabe qué es la ira, Martín? Él negó con la cabeza. La ira es una emoción secundaria. Significa que siempre hay algo debajo. Miedo, dolor, vergüenza, frustración. La ira es la guardia de seguridad que aparece cuando esas emociones vulnerables tocan a la puerta, porque es más fácil estar enojado que estar asustado o herido. Algo hizo clic en la mente de Martín. ¿Miedo de qué? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero basándome en lo que me ha contado, tengo una hipótesis. Creo que tiene miedo de no ser suficiente. Miedo de que si baja la guardia, si no es perfecto, si no está en control absoluto, todo se desmorone. Y paradójicamente, ese miedo lo llevó exactamente a donde temía. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No de desesperación, sino de reconocimiento. De verse, realmente verse, por primera vez en años. ¿Puedo arreglar esto?, preguntó con voz quebrada. Puede intentarlo. No será rápido, no será fácil, pero sí, puede aprender a manejar su ira, a procesar sus emociones de manera saludable, a reconstruir su vida. La pregunta es, ¿está dispuesto a hacer el trabajo? Martín asintió. Sí, haré lo que sea necesario. Lo que Martín estaba a punto de aprender es algo que todos necesitamos entender. La ira no se controla con más control. Se controla con comprensión, con compasión, con la valentía de mirar dentro de nosotros mismos y ver las heridas que la alimentan. Y ese viaje de autodescubrimiento, ese cambiaría todo. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de la vida de Martín, pero también los más transformadores. Asistió a terapia 2 veces por semana. Cada sesión era como pelar capas de una cebolla, encontrando más y más patrones dañinos que había ignorado. Aprendió que su ira no había comenzado con el estrés laboral. Venía de mucho antes, de un niño que había aprendido que la vulnerabilidad era debilidad, que llorar era de cobardes, que un hombre real siempre tenía que ser fuerte. Pero ser fuerte no significa ser duro, le explicó la doctora Reyes en una sesión. Significa tener la fortaleza de sentir todo el espectro de emociones humanas sin huir de ellas. También asistió a un grupo de manejo de ira. Al principio, se sintió fuera de lugar rodeado de hombres y mujeres que habían cometido errores similares, pero con el tiempo, encontró consuelo en sus historias. No estaba solo, no era un monstruo, era un humano que había fallado, pero que estaba intentando ser mejor. Uno de los ejercicios más poderosos que aprendió fue el semáforo emocional. Cuando sentía que la ira subía, debía detenerse completamente. No actuar, no hablar, solo respirar. Evaluar qué emoción estaba realmente debajo de la ira. Miedo, dolor, frustración. Solo entonces, cuando entendía la emoción real, podía responder de manera saludable. Sonaba simple, pero en la práctica requería una conciencia constante que Martín nunca había cultivado. El caso legal se resolvió en 4 meses. Martín se declaró culpable, aceptó la responsabilidad completa. El joven que había golpeado, David, aceptó un acuerdo. Martín pagaría todas las facturas médicas, haría servicio comunitario y asistiría a terapia de manejo de ira por 1 año mínimo. A cambio, David no presionaría por tiempo en prisión. El día de la audiencia, Martín hizo algo crucial. Se disculpó públicamente. David, no hay excusas para lo que hice, dijo frente al juez, los abogados y una sala llena de gente. Te lastimé por mi incapacidad de manejar mi propia rabia. Estoy profundamente arrepentido. Estoy trabajando en mí mismo para asegurarme de que nunca vuelva a lastimar a nadie así. Lo siento. David lo miró por un largo momento. Luego, asintió levemente. No era perdón, pero era reconocimiento. El juez,
Una mujer afroamericana de expresión severa pero ojos compasivos le habló directamente a Martín. Señor Solís, esta corte ve muchos casos como el suyo. Hombres exitosos que creen que el éxito los exime de las consecuencias. Pero usted parece entender algo que muchos no, que el verdadero fracaso no es caer, sino negarse a levantarse diferente. Espero que mantenga este camino. Lo sentencio a 200 horas de servicio comunitario, suspensión de licencia por 6 meses y continuación de terapia. Use este tiempo sabiamente. Martín salió de la corte sintiéndose extrañamente aliviado. Había consecuencias, sí, pero también claridad. Sabía qué debía hacer. No había ambigüedad, no había espacio para autoengaño. Pero la parte más difícil no era el sistema legal, era su familia. Elena aceptó reunirse con él después de 2 meses, pero solo con un terapeuta de parejas presente. La sesión fue brutal. Elena volcó años de frustraciones, de sentirse invisible, de ver cómo los niños aprendían a caminar en cáscara de huevo alrededor de su padre. No sé si puedo volver a confiar en ti, dijo ella, lágrimas corriendo por su rostro. No sé si quiero que mis hijos crezcan pensando que el amor se ve así, tenso, explosivo, condicional. Martín escuchó sin defenderse. La doctora le había enseñado algo fundamental. A veces, la única respuesta correcta es, lo siento sin un pero detrás. Tienes razón en todo, dijo finalmente. Y no te pediré que vuelvas hasta que pueda demostrarte, con acciones no palabras, que soy diferente, que soy seguro, que puedo ser el esposo y padre que siempre debí ser. Elena no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Era un comienzo. Con Lucía y Daniel fue diferente. Los niños tienen una capacidad asombrosa para el perdón, pero también una memoria larga para el miedo. La primera vez que Martín los vio después del incidente fue en un parque neutral con Elena observando desde una banca cercana. Daniel lo abrazó inmediatamente. Te extrañé, papá, pero Lucía, su niña de 14 años que alguna vez lo había mirado como un héroe, se mantuvo a distancia. Sus ojos lo evaluaban con una madurez que no debería tener a su edad. ¿Estás mejor?, preguntó. No, ¿cómo estás?, sino estás mejor, como si él hubiera estado enfermo. Y en cierto modo, lo había estado. Estoy trabajando en ello, respondió Martín honestamente. Y siento mucho haberte asustado. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Lucía asintió lentamente. Mamá dice que vas a terapia. Sí, 2 veces por semana. Bien. Y entonces, después de un momento que pareció eterno, ella también se acercó. No lo abrazó, pero tomó su mano. Era suficiente. El servicio comunitario que Martín debía cumplir lo asignaron a un centro juvenil en un barrio marginal de la ciudad. Tenía que enseñar habilidades básicas de construcción a adolescentes en riesgo. Al principio, lo hizo por obligación, pero algo cambió en la tercera semana. Había un chico, Javier, de 16 años, con tatuajes en los nudillos y una mirada desafiante que Martín reconoció inmediatamente. Era el mismo desafío que él había llevado dentro durante años. Esa coraza de no me importa nada que escondía un océano de dolor. Javier era disruptivo. Se burlaba de las instrucciones. Rechazaba la ayuda. Durante una sesión donde tenían que construir una caseta para herramientas, Javier tiró una caja de clavos al suelo. «Esto es estúpido», dijo. «¿Para qué sirve aprender esto? De todos modos, nadie va a darnos trabajo». Martín sintió el impulso familiar, la irritación subiendo, el deseo de responder con dureza, de poner al chico en su lugar. Pero entonces recordó el semáforo. Se detuvo. Respiró profundo. Amarillo. ¿Qué sentía realmente? Frustración, sí, pero debajo, reconocimiento, empatía. Este chico estaba enojado porque estaba asustado y herido. Verde, respuesta saludable. Tienes razón, dijo Martín, sentándose en un banco cerca de Javier. El chico lo miró sorprendido. El mundo es injusto, y aprender a usar un martillo no va a arreglar las injusticias estructurales. Javier parpadeó, desarmado por el acuerdo. Pero, continuó Martín, te voy a contar algo. Hace 7 meses,
Yo era un arquitecto exitoso con una familia que me amaba. Tenía dinero, reputación, todo lo que se supone que hace feliz a un hombre. Y lo perdí todo en una noche porque no sabía manejar mi rabia. Golpeé a un tipo en la calle. Terminé arrestado. Los ojos de Javier se abrieron. Los otros chicos también se habían acercado, escuchando. «Usted hizo eso». «Yo hice eso. Y te voy a decir lo que aprendí. La ira no discrimina. Rica o pobre, educado o no, todos podemos destruir nuestras vidas cuando dejamos que las emociones nos controlen en lugar de aprender a procesarlas». Se hizo un silencio en el taller. Así que sí, aprender carpintería básica tal vez no cambia el mundo, pero aprender a tomar algo caótico y convertirlo en algo útil, aprender a tener paciencia cuando las cosas no salen bien, aprender a pedir ayuda cuando la necesitas, esas son habilidades que te servirán estés donde estés. Javier recogió lentamente la caja de clavos. No dijo nada, pero algo en su postura había cambiado. Esa interacción cambió algo en Martín también. Se dio cuenta de que su dolor, su caída, su trabajo de reconstrucción podía significar algo más grande que solo él. Podía ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Comenzó a compartir su historia más abiertamente. En el grupo de manejo de ira se convirtió en una especie de mentor para los nuevos miembros. En el centro juvenil, los chicos empezaron a buscarlo no solo para aprender carpintería, sino para hablar. «Señor Martín», le dijo una chica llamada Andrea, «mi papá es como usted describió, siempre enojado. Le voy a mostrar su historia. Tal vez lo ayude». Y ahí estaba, su peor momento, su mayor vergüenza, convertida en una herramienta para ayudar a otros. En su terapia personal, la doctora Reyes observaba su progreso con satisfacción profesional. «Martín, quiero que reconozca algo. Ha hecho un trabajo extraordinario estos 6 meses. Ha enfrentado su sombra, ha asumido responsabilidad, ha hecho cambios reales. ¿Cómo se siente?». Martín reflexionó. Diferente, más liviano, de alguna manera, como si hubiera estado cargando una mochila de piedras durante años y finalmente la hubiera soltado. Esa es una analogía perfecta, porque eso es exactamente lo que ha hecho. Ha soltado el peso de la perfección, del control absoluto, de la masculinidad tóxica que lo formó. Pero Martín hizo una pausa. «Todavía me enojo. No tan seguido, pero cuando sucede, me asusta. Y eso es bueno. El miedo es su sistema de alarma ahora». La ira en sí misma no es mala, Martín. Es una emoción humana normal. El problema nunca fue sentir ira. El problema era no reconocerla, no procesarla, dejarla acumularse hasta que explotaba. Siempre será así. Siempre tendré que estar vigilante. La doctora Reyes sonrió con comprensión. La conciencia emocional se volverá más natural con el tiempo. Como cualquier habilidad, mejora con la práctica. Pero sí, siempre requerirá atención. Y eso no es una carga, Martín. Es simplemente ser humano. Y aquí es donde la historia de Martín nos enseña la lección más importante. No se trata de nunca enojarse. Se trata de qué hacemos con ese enojo. Porque todos tenemos esa chispa dentro. Todos hemos sentido la rabia subir. La diferencia entre destruir tu vida y construir una mejor versión de ti mismo está en lo que haces en ese momento crítico. Fue en el mes 9 cuando Elena aceptó tener una cita. Una cita real, como cuando eran novios hace 15 años. Martín la recogió en casa de su hermana. Cuando Elena bajó, luciendo un vestido azul sencillo, Martín sintió algo que no había sentido en años. Mariposas, nerviosismo, bueno, el tipo de vulnerabilidad que viene del amor genuino. «Estás hermosa», dijo. Elena sonrió, pero cautelosa. «Gracias. ¿A dónde vamos?» «Es una sorpresa, pero te prometo que no involucra ningún restaurante elegante ni presión». La llevó al jardín botánico donde habían tenido su primera cita. Era un domingo por la tarde. El sol creaba patrones dorados entre las hojas. Caminaron en silencio durante un rato. Un silencio cómodo esta vez. Finalmente, Elena habló. «Los niños hablan de ti diferente ahora». «Sí, ¿cómo?» «Daniel dice que eres más divertido, que juegas con él sin estar revisando tu teléfono. Lucía es más cauta».
pero dijo que le gusta que le preguntes cómo se siente en lugar de solo qué hizo en la escuela. Martín sintió una punzada de dolor mezclada con esperanza. Estoy intentando, de verdad. Lo veo. Y tengo que admitir, Martín, que no esperaba que llegaras tan lejos. Cuando te detuvieron, cuando vi las noticias, pensé que era el final, que eras como mi padre fue con mi madre, un hombre incapaz de cambio. Martín sabía sobre el padre de Elena, un hombre verbalmente abusivo que nunca había reconocido el daño que causaba. Y ahora, ¿qué piensas ahora? Elena se detuvo frente a un estanque donde nadaban patos. Ahora pienso que tal vez las personas sí pueden cambiar, si realmente quieren, si hacen el trabajo duro. Elena, te amo. Y sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? Ella lo miró a los ojos, buscando algo. No será como antes. No quiero que sea como antes. Antes estaba roto. ¿Y ahora qué eres? Ahora soy alguien que sabe que está roto y está aprendiendo a repararse. Alguien que entiende que el amor no es control, sino confianza. Que la fuerza no es nunca mostrar debilidad, sino tener el coraje de ser vulnerable. Las lágrimas brillaban en los ojos de Elena. Tengo miedo, Martín. Miedo de volver y que todo vuelva a ser como era. Yo también tengo miedo. Pero aquí está la diferencia. Ahora puedo admitirlo. Y puedo pedirte que sigamos con la terapia de parejas. Que establezcamos límites. Que me detengas si ves señales de que estoy regresando a los viejos patrones. Y si te detengo, ¿realmente escucharás? Sí, porque he aprendido que el ego no vale más que mi familia. Elena se secó las lágrimas. Está bien, volvamos a casa, pero despacio, Martín, paso a paso. Paso a paso, repitió él. Te lo prometo. La reconciliación no fue inmediata ni perfecta. Elena y los niños volvieron a la casa 3 meses después, pero con condiciones claras. Martín continuaría con terapia indefinidamente. Las noches de 7 a 9 p.m. serían tiempo familiar sagrado. Sin teléfono, sin trabajo. Si cualquier miembro de la familia sentía que Martín estaba regresando a patrones viejos, tendrían una palabra segura para detener la situación y hablar con calma. Una vez al mes, tendrían una reunión familiar donde todos podían expresar cómo se sentían sin juicio. Sonaba estructurado, casi mecánico. Pero para una familia sanando de años de disfunción emocional, la estructura era exactamente lo que necesitaban. La primera cena familiar de vuelta fue incómoda. Todos comían en silencio, midiendo palabras, observándose mutuamente. Fue Daniel quien rompió el hielo. «Papá, ¿es cierto que enseñas carpintería ahora?» Martín sonrió. «Es cierto, en un centro para jóvenes. Estoy cumpliendo mis horas de servicio comunitario». ¿Y te gusta? ¿Sabes qué, campeón? Sí, me gusta mucho más de lo que esperaba. Lucía intervino, con esa seriedad que había desarrollado. ¿Por qué? Porque me recuerda que todos estamos luchando con algo y que a veces el mayor acto de fuerza es pedir ayuda. Hubo una pausa. Luego Lucía preguntó, ¿puedo decir algo? Siempre, mi amor. Cuando pasó lo que pasó, me enojé mucho contigo. Pensé que eras un hipócrita, porque siempre nos decías a Daniel y a mí que controláramos nuestras emociones, pero tú no podías controlar las tuyas. Las palabras dolieron, pero Martín las recibió sin defenderse. Tenías razón, yo era un hipócrita. Pero, continuó Lucía, en la escuela hablamos sobre la diferencia entre ser perfecto y ser auténtico, y creo que antes intentaba ser perfecto. Ahora estás siendo auténtico. Y eso es mejor. Martín tuvo que parpadear rápido para contener las lágrimas. Su hija de 14 años le había dado una absolución que él mismo no se había dado. Gracias, Lucía. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Elena tomó su mano sobre la mesa. Daniel sonrió. Y por primera vez en años, se sintió como una familia real. No perfecta, pero real. Un año después del incidente, Martín estaba parado frente a un grupo de 50 personas en un centro comunitario. Era la primera vez que compartía su historia públicamente fuera de sus círculos de terapia. La organización que lo había invitado trabajaba con hombres en programas de manejo de ira y prevención de violencia doméstica.
El facilitador lo había presentado como alguien que cayó pero tuvo el coraje de levantarse diferente. Martín miró las caras en la audiencia. Hombres de todas las edades, razas y trasfondos. Todos con algo en común. La lucha con la ira. Mi nombre es Martín Solís, comenzó. Y hace un año, arruiné mi vida en 5 minutos de rabia descontrolada. Y contó su historia, sin embellecer, sin minimizar. Cada error, cada consecuencia, cada lección aprendida en el camino de vuelta. Durante años pensé que la ira era poder, dijo. Pensé que si no mostraba debilidad, si mantenía todo bajo control, estaría a salvo. Pero esa ilusión de control fue exactamente lo que me hizo perder el control. Vio cabezas asentir en la audiencia. Reconocimiento. Ese reconocimiento silencioso de «yo también he estado ahí». La pregunta que todos me hacen es «¿cómo controlas la ira?» Y la respuesta que he aprendido es que no la controlas, la comprendes. La ira es como un detector de humo en tu casa. No es el problema, es la alarma que te dice que hay un problema. Un hombre en la primera fila levantó la mano. ¿Y qué haces cuando suena esa alarma? Te detienes, respiras y te preguntas, ¿qué está ardiendo realmente? ¿Es miedo? ¿Es vergüenza? ¿Es dolor? Porque cuando encuentras el fuego real, puedes apagarlo de manera saludable. Pero si solo apagas la alarma y sigues adelante, eventualmente toda la casa se quema. Después de la charla, varios hombres se acercaron. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en los nudillos, le dijo: «Gracias por ser honesto. La mayoría de ustedes, gente exitosa, nunca admiten que también luchan». Martín sonrió. «Todos luchamos. La diferencia está en si tenemos el coraje de admitirlo». En la firma de arquitectura, las cosas también habían cambiado. Martín había regresado al trabajo después de 8 meses, pero de manera diferente. Redujo sus horas, delegó más y estableció límites firmes entre trabajo y vida personal. Su reputación había sufrido, era inevitable. Algunos clientes no querían trabajar con él después del incidente, pero otros, curiosamente, lo buscaban específicamente. Leí sobre lo que pasó. Le dijo una clienta, una empresaria de unos 50 años. Y leí sobre tu recuperación. Quiero trabajar con alguien que entienda que el éxito sin bienestar emocional no es éxito en absoluto. Martín diseñó un edificio para ella, un centro de salud mental comunitario. Fue uno de los proyectos más significativos de su carrera, no por su escala o prestigio, sino por lo que representaba. Su propia transformación traducida en arquitectura. El edificio tenía espacios abiertos, luz natural abundante, jardines de meditación, todo diseñado para la calma, la reflexión, la sanación, todo lo que él había necesitado en su momento más oscuro. En la ceremonia de inauguración, la clienta le pidió que dijera algunas palabras. «Este edificio», dijo Martín ante la pequeña multitud reunida, «fue diseñado por un hombre que entendió, demasiado tarde pero no demasiado tarde, que las estructuras más importantes que construimos no son de acero y concreto. Son las que edificamos dentro de nosotros. La capacidad de sentir sin destruir, de ser fuertes sin ser duros, de caer sin quedarnos caídos». Elena estaba entre la audiencia, con Lucía y Daniel a su lado. Le sonrió, y en esa sonrisa, Martín vio algo que había temido nunca volver a ver: orgullo. No por sus logros profesionales, sino por el hombre en que se había convertido. 3 años después del incidente, en una noche tranquila, Martín estaba en el jardín de su casa viendo a Daniel jugar fútbol con amigos. Elena leía en un sillón cercano. Lucía practicaba guitarra en su cuarto, la música flotando suavemente por la ventana abierta. Era una escena ordinaria, hermosamente ordinaria. Y Martín se dio cuenta de algo. Había pasado años persiguiendo lo extraordinario, edificios imponentes, reconocimientos, éxito tras éxito, pensando que eso era lo que importaba. Pero lo que realmente importaba estaba aquí, en este momento tranquilo, en esta familia que había casi perdido, en esta paz que había tenido que reconstruir desde cenizas. Elena se acercó y se sentó junto a él. ¿En qué piensas? En que los momentos más importantes de nuestra vida no son los que planeamos, son los que nos quiebran y nos obligan a reconstruirnos mejor.
Ella tomó su mano. ¿Sabes qué le dije a Lucía el otro día? Le dije que su padre es el hombre más valiente que conozco. No por lo que logró profesionalmente, sino porque tuvo el coraje de enfrentar sus peores demonios y cambiar. Martín sintió las lágrimas calientes en sus mejillas, pero ya no las escondía. Había aprendido que las lágrimas no son debilidad, son honestidad. Entonces, si estás escuchando esta historia, si te reconociste en Martín, si has sentido esa ira subir, si has explotado de maneras que lamentas, si te has preguntado por qué me enojo por cualquier cosa, aquí está lo que necesitas saber. La ira no es tu enemigo. Es un mensajero que intenta decirte algo importante sobre lo que necesitas, temes o has estado ignorando. No estás roto, estás humano. Y los humanos sienten cosas complicadas. La clave no es dejar de sentir, sino aprender qué hacer con lo que sientes. El cambio es posible. No será rápido, no será fácil. Habrá días donde retrocedas, pero cada pequeño paso hacia adelante cuenta. Cada vez que te detienes antes de explotar, cada vez que pides ayuda, cada vez que reconoces tu vulnerabilidad, estás reconstruyendo. El verdadero poder no está en nunca caer. Está en la decisión de levantarse diferente, más sabio, más compasivo, más auténticamente tú mismo. Y si Martín Solís, un hombre que lo perdió todo en un momento de rabia, pudo reconstruir su vida, su familia y su paz, tú también puedes. La pregunta nunca fue si te enojas. Todos lo hacemos. La pregunta es, ¿qué harás con ese enojo? ¿Lo dejarás conducir? ¿O aprenderás a escuchar lo que realmente está tratando de decirte? La respuesta determinará no solo qué tipo de día tendrás mañana, sino qué tipo de vida construirás para ti y para quienes amas. Y esa, amigo mío, es una elección que solo tú puedes hacer. Pero ahora al menos sabes que no estás solo en esta lucha y que el camino de vuelta, aunque difícil, siempre existe. Siempre.